Buenas tardes. Me gustaría que pudiéramos ver algo muy interesante en el día de hoy. Desde el año 2013 se viene celebrando el Día Internacional de la Felicidad. La ONU proclamó el día 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad para conmemorar la importancia que tiene en el desarrollo y en el bienestar de los seres humanos. Según el reporte del año pasado, España está en el punto número 36 conforme a una medición global de la felicidad en 143 países del mundo. Un descenso que ha ido en picado porque en el año 2012 obtuvo el puesto número 22. Pero es que también va por franjas de edad. Los españoles menores de 30 años aún están más insatisfechos con la vida y su puntuación de la felicidad desciende hasta el punto número 55 en ese ranking de 143 países. Con tanta riqueza, con tantas opciones de ocio, con tantas facilidades, ¿por qué son tan infelices los españoles? Por las noches, Dulce y yo, antes de irnos a la cama, vemos un poquito de la tele. Bueno, vemos concretamente La Revuelta, ¿vale? Lo que era antes La Resistencia con David Broncano. Pero este martes mi hija estaba un poquito ahí emocionada y no se quería ir a dormir, era bastante tarde. Y como en este programa de David Broncano, pues a veces utilizan lenguaje no apto para niños, decidimos empezar a cambiar de cadena. Y fue fantástico cambiar de canal porque fuimos a parar al Hormiguero, que tampoco lo vemos nunca porque me cae fatal el tipo ese de Pablo Motos, pero fuimos a parar al Hormiguero y me sorprendió lo que se estaba hablando y dije yo, cómo el Señor mueve todas las cosas y guía todo, ¿no? Porque me hacía falta algo para la introducción de la predicación del día de hoy y la encontré a través de ese zapping que tuvimos ahí. Llegamos al Hormiguero y con la sorpresa de que la invitada era la psicóloga Marian Rojas Estapé y estaba hablando acerca de la dopamina, algo súper interesante. Y quiero compartiros este vídeo muy cortito. Es un vídeo que dura 2 minutos, pero que nos sirve como marco de algo que vamos a ver en esta tarde, de lo que Dios nos va a hablar. Así que vamos a ver ese vídeo de Marian Rojas, que son solamente dos minutitos. Mi organismo no le gusta que yo viva en excesos. Por ejemplo, si yo me tomo ahora 20 donuts de dulce de leche, yo tengo un pico de glucosa, mi organismo me dice, cuidado, hay receptores para el azúcar, avisa al páncreas y se empieza a liberar insulina. Y entonces la insulina empieza a subir y la glucosa baja. Bueno, pues esto pasa con el sodio, con el potasio, con el pH, con la temperatura. ¿Qué pasa con la dopamina? Mi cerebro no quiere que yo sea un dispensador crónico de dopamina. TikTok, Instagram, porno, videojuegos, alcohol, marihuana, tabaco, todo eso que nos gusta mucho y que nos engancha, porque me puedo convertir en un adicto. Y mi cerebro no quiere que yo me convierta en una persona adicta porque eso modifica mi cerebro y mi conducta para siempre. Si me intoxico de dopamina, quiero decir, si tengo más dopamina de la cuenta porque me levanto y estoy con TikTok, luego me voy a los pinchos, luego veo porno, si hago todo lo que has dicho ¿Va a pasar una cosa? y llevo de más... Va a pasar una cosa y es que ¿quién va a regular eso? Mi cerebro dice, quiero protegerte y no quiero que te conviertas en un adicto. Lo primero que va a hacer es que esa neurona receptora que tenía ahí sus 10 de receptores, esto es un símil pero se entiende bastante bien, va a quitar 5. Y entonces en vez de transmitir un 100% de placer, va a transmitir un 50%. Y entonces cuando yo consumo esa cocaína, de repente se me queda corto. Por eso todas las drogas funcionan con un sistema de tolerancia. Necesito más para sentir lo mismo. Los receptores se van eliminando para protegerme, pero yo lo que pasa es que yo sé lo que me calma, lo que me excita y lo que me da placer. Por lo tanto, quiero más. Lo segundo es quién equilibra ese exceso de dopamina. En el libro lo pongo con una cuerda. Imagínate que en un lado está, como tú decías, el placer, la dopamina, y está el porno, los videojuegos, la marihuana, el tabaco, el azúcar, los ultraprocesados. ¿Quién está al otro lado intentando bajar esa dopamina y ese exceso de placer? El dolor. Y hay un momento que empieza a generarse en el otro lado, dolor, 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 dolor. Y yo ya no consumo por placer, sino esquivando dolor. Yo ya no consumo porque me gusta el alcohol, sino porque no soporto el síndrome de abstinencia. Yo ya no consumo porque me apetece TikTok, sino porque estoy aburrido y no lo soporto. Como en el otro lado de la cuerda no deja de haber, ponte, moleculillas de dolor que no paran de crecer, todo me duele, todo me molesta, todo me irrita, todo me saca de quicio, todo me frustra. Tengo una nula tolerancia a la vida. Es decir, la vida se me hace ardua, complicada. ¿Qué os parece eso? Creo que algunos lo visteis, ¿no? También. Y creo que nos queda claro que nuestra sociedad, que nosotros hemos caído en la trampa del consumo en exceso, ¿no? Sin hablar que
todos los ejemplos que estaba poniendo ella pues tienen que ver realmente con pecados y pecados muy profundos. Pero nuestra sociedad está a la vez sumergida en un montón de ismos. Y quiero compartiros 10 ismos que dejan a la gente vacía y totalmente infelices. Estos son los 10 ismos más populares. Primero tenemos el individualismo. Todo se trata de mí, de yo, de me. El materialismo. Las posesiones materiales son más importantes que los valores espirituales. El relativismo. No hay verdades absolutas ni verdades objetivas tampoco. El humanismo, el enfoque en la humanidad y el ser humano por encima de todas las cosas, incluso de Dios. El pluralismo, todas las creencias, todos los comportamientos, todas las religiones al final son igualmente válidas. El racionalismo, mis opiniones y las acciones se basan solamente en la razón. El darwinismo, todo lo que conocemos como la vida evolucionó de la nada y algún día se convirtió en algo. El nihilismo, no vale la pena vivir porque la vida no tiene ningún sentido. El escapismo, la búsqueda de diferentes diversiones para aislarse y para escapar de la realidad que uno está viviendo. Y el hedonismo, la persecución del placer y de la autocomplacencia sensual como un motivo principal de la vida. Varios estudios confirman que la mayoría de personas hoy en día buscan un estilo de vida hedonista, totalmente hueco, y que están buscando el disfrutar, que buscan el placer como el objetivo principal en sus vidas. Hay un estudio que demuestra que el 88% de los españoles se consideran a sí mismos hedonistas, es decir, que que quieren vivir para el placer, que su objetivo es solamente disfrutar. Se dice que el sector de la economía cultural que más rápido crece es el de la distracción, que se manifiesta en la incesante actividad de desplazarse por una pantalla con el dedo, deslizando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Nuestro cerebro recompensa esas breves ráfagas de distracción, liberando ese neuroquímico que estábamos escuchando, que es la dopamina, que nos hace sentir placer, así que nos lleva a repetir la misma acción continuamente en esa búsqueda y en ese proceso de algo que no sé si habéis escuchado, pero que el Señor me dio como profeta. No, mentira eso. No, pero que hace unas semanas os hablé de la gratificación instantánea, ¿os acordáis? Y ahí está hablando Marian Rojas exactamente de lo mismo. Y ese ciclo se convierte en esto, ¿vale? Tenéis ahí el ciclo de la dopamina, como Marian lo explica en su libro. Dice que hay un estímulo, algo que nos llama la atención, algo que nos atrae, algo que nos persuade. Después, cuando tenemos ese consumo de ese estímulo, respondemos a eso, hay la liberación de la dopamina en nuestro cerebro. Y esa liberación de la dopamina en el cerebro lo que hace es que tú quieras más, necesitas más, cada vez más, y al final eso se convierte en un hábito. Y es como un pez que se muerde la cola. Del hábito, como ya lo tienes, pues vuelves a buscar el estímulo que te vuelve a llevar a ese consumo, que te vuelve a llevar a necesitar más, que te vuelve a llevar al hábito, y así estamos continuamente en ese círculo, ¿no? Dicho de otra manera, la distracción al final conduce al placer, que a su vez conduce al refuerzo que lleva finalmente a adquirir esa adicción. Y lo que yo veo es que esto conduce a un ansia por más estímulos, a una liberación de más dopamina, a crear ese deseo de más, ¿no? Llevando a las personas a esos hábitos impíos, a esos ciclos de pecado. Al final es como una cadena alimentaria, pero cultural, en la que el entretenimiento se come al arte, la distracción supera el entretenimiento, eso lleva otra vez a la adicción que acaba consumiendo la distracción. Desde que estoy bien metido en TikTok, me he dado cuenta que no solamente TikTok, sino los shorts de YouTube, los reels que aparecen en Instagram, los reels que aparecen en Facebook, todos los vídeos esos cortitos están diseñados como para ser un opio digital, algo que quiere adormecer también nuestro cerebro y tenernos concentrados solamente ahí en las pantallas y pasando y moviéndonos para arriba y para abajo. Marian Rojas describe nuestra cultura de la dopamina y escribe estas sorprendentes palabras en su libro Recupera tu mente, reconquista tu vida. Lo conseguí esta semana
y casi lo he terminado. Se lee muy fácil y muy sencillo. Dice ella, cuanto más dependen los adictos de estos estímulos, menos placer perciben. En cierto punto, este ciclo crea anedonia, que es la incapacidad de sentir placer en una experiencia supuestamente perseguida buscando placer. Y esto, queridos, es lo que aprendió también el rey Salomón, y nos lo deja escrito en su libro de Eclesiastés. Cuanto más perseguía la felicidad, más infeliz se volvía. Y llegó a la conclusión de que todo eso era como intentar ir tras el viento, como perseguir el viento. El fin de semana pasado terminamos Eclesiastés capítulo 1, aprendiendo, como nos compartía Máximo, que la insatisfacción está diseñada para llevarnos a encontrar satisfacción solamente en Dios. Esto lo dijo él la semana pasada. La insatisfacción está creada para llevarnos a encontrar solamente satisfacción en Dios. Y Salomón realizó 3 experimentos, estudiando el trabajo inútil que tenía delante, el mundo interminable que le rodeaba y la sabiduría insatisfactoria que llevaba dentro. En el versículo 8 llegó a la conclusión de que todo era aburrido, que todo le fastidiaba. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Ahora en Eclesiastés capítulo 2, Salomón pone su búsqueda de satisfacción en hipervelocidad, esto lo dice Marian y me gustó esta frase, hipervelocidad dopaminérgica, o sea, buscando el placer continuamente, al lanzarse a un estilo de vida completamente hedonista. Este podría ser el bosquejo general que nos ayudará a través de los experimentos existenciales de Salomón. Lo tenéis ahí en la pantalla. Nos habla del placer, versículos del 1 al 3, de los proyectos que él tenía en los versículos del 4 al 6, de las posesiones, de los bienes materiales, versículos 7 al 8, del prestigio, versículos del 9 al 10, de la puesta en escena o de la performance en versículos del 11 al 12 y de la perspectiva, versículos del 13 al 17. Cuanto más perseguía Salomón el placer, los proyectos, las posesiones, el prestigio y esa puesta en escena, más perdía la perspectiva del propósito de la vida. Y es que nunca encontraremos nuestro propósito en la vida si ponemos la búsqueda de los placeres por encima de las prioridades de Dios. En su búsqueda de satisfacción, Salomón se lanzó de cabeza al placer en esa primera parte del versículo 1. Dice, entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. O sea, es una decisión que él ha tomado deliberadamente, él expresamente se lanza hacia eso, él determina en su corazón encontrar la felicidad a través del hedonismo, a través de la búsqueda del placer. Y dice, ven ahora, y es una frase fuerte, en un imperativo, que muestra que no se dejó llevar por ese escabroso estilo de vida, sino que, como digo, él toma la decisión de lanzarse de cabeza a disfrutar de ese placer. Dice, diviértete, o sea, sumérgete en el placer completamente. Se parece a la mentalidad del hombre que Jesús describe en Lucas capítulo 12, cuando dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Cuando dice, te probaré, está indicando que lo que sigue es un experimento basado en la experiencia personal. Salomón no tardó mucho en llegar a la conclusión de que el hedonismo, o ese estilo de vida de la búsqueda de placer, está totalmente vacío, es completamente hueco. Lo vamos a ver en la última parte del versículo 1, porque dice, y he aquí, todo eso también era una porquería. Y aquí todo esto, otra vez dice, es vanidad. Y la verdad es que no hablamos mucho de esto en la iglesia, pero el pecado es divertido, ¿sí o no? El pecado es divertido, lo que pasa que el efecto pues no dura mucho tiempo, ¿no? Es algo fugaz, se escapa bastante rápido. En realidad, por eso es que pecamos, ¿no? Porque es divertido. Si no lo fuera, pues no lo haríamos. La doctora Anna Lemke, psiquiatra y especialista en adicciones en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, tiene otro libro titulado Generación Dopamina, donde expone este cuadro con los niveles de la liberación de dopamina. Dice que cuando se consume chocolate, se libera 55% en nuestro cerebro de la dopamina. Que cuando hay sexo, no relaciones sexuales, sexo, hay una liberación del 100% de la dopamina.
Cuando se consume nicotina, un 150. Heroína, 200. Cocaína, 225. Y anfetaminas o metanfetaminas, tipo fentanilo, todo eso que está tan de moda en Estados Unidos y esos fármacos que hay por ahí de metilfenidato, eso libera un 1000% de la dopamina en nuestro cerebro. ¿Cuál te gustaría probar de todas esas? La de 1000, ¿no? Yo sí. Puestos a pecar, nos tiramos de cabeza y vamos con todo. ¿Para qué vamos a dar lo de menos si tenemos el que llega a 1000? Por eso es que dice que un adicto, por ejemplo, a esto último que libera 1000% de dopamina, un exadicto a las anfetaminas, le cuesta mucho sentir el gozo una vez que ya está limpio y una vez que ya no consume nada de eso. Porque si podemos hacer una escala de la felicidad de las personas y esa escala va del 0 al 10, la metanfetamina hace que esa escala llegue hasta 1000. Así que si obtiene un 9 o 10 de felicidad, pues hasta llegar a 1000, ¿cuánto le falta? Un montón. Entonces no sienten ese gozo. Para ampliar la metáfora, nuestras experiencias en la vida real se sitúan entre una escala, podemos hablar del 1 al 10, en la escala de dolor y placer. Y esta doctora llama a las drogas y al alcohol hiperplaceres, porque nos proporcionan experiencias que nos hacen sentir como un 20, un 30, un 100, un 1000, etc. Aunque el ser humano ha consumido drogas y alcohol a lo largo de toda la historia escrita, la novedad actual es la ampliación de los tipos de hiperplaceres a los que podemos acceder. Y muchos tienen que ver con los avances tecnológicos. Hacen que esos hiperplaceres estén siempre ahí a la puerta, al alcance y solamente en nuestra mano a un clic. Marian Rojas desarrolla en varios ámbitos de la vida esto y solo os comparto 3 cosas más y ya está. Dice, nos habla del juego. Dice, si los niños juegan a espadas, con espadas de palos, ahí de árboles, de maderas y tal, o juegan al parchís en familia, obtienen un 8, un 9, un 10 en esa escala de la felicidad. Pero si juegan a los videojuegos, obtienen un 20, un 30 o un 100. Luego la lectura. Si la lectura nos da un 8, un 9, un 10, si disfrutamos leyendo un buen libro en esa escala del placer, entonces el contenido de las redes sociales, absolutamente trabajado para que nos interese al 100%, nos da también un 20, un 30 o un 100. O la intimidad. Si la intimidad física nos da un 8, también un 9, un 10 en la escala de placer, la pornografía en Internet nos da un 20, un 30, un 100. Por cierto que la trata de personas está muy ligada a esta cuestión de la pornografía, ¿no? Esto van de la mano. Y España, que siempre somos los mejores en todo, España está a la cabeza del ranking de consumo de prostitución en Europa. Número 1. País bien. Incluso los hiperplaceres dejan insatisfechos y nos conducen a la adicción. Y dice así Salomón, reforzando esto en el versículo 2. Dije a la risa, es locura. Y del placer, ¿qué logra esto? Después de escuchar a alguno de esos cómicos nocturnos y presentadores de Late Show, Salomón llega a la conclusión de que ese humor descarado y humor mal hablado no arregla la situación de su corazón que está herido. Proverbios 14:13 dice, el mismo Salomón, aún en la risa, el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. La pregunta, ¿qué logra esto? ¿O de qué sirve esto? Nos ayuda a ver cómo reírse de la vida y buscar el placer a toda costa. No consigue nada, no logra nada, sino que en realidad lo que hace es traer más dolor a nuestras vidas. Me acuerdo de la historia triste de aquel cómico, de aquel actor de Hollywood, Robin Williams. ¿Os acordáis de él? Él podía hacer reír a los demás, ¿no? Encontraba la forma de hacer reír a cualquiera. Incluso hay un documental que es una pasada. Hay un gorila que llevaba años con depresión y estaba súper triste. Y están en esa misma habitación Robin Williams con este gorila y al final el gorila termina riendo. Imagínate la capacidad de ese hombre de poder hacer reír a los demás. Pero a pesar de eso, no encontró la felicidad y llegó a la conclusión de que quitarse de este mundo y quitarse la vida era lo mejor que podía hacer y que no valía la pena vivir.
Según el versículo 3, el siguiente experimento de Salomón es uno que sigue siendo muy popular hoy en día. Dice así, consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el qué hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Conclusión de Salomón: como la vida es corta, viva la fiesta. Hace unas semanas, Cristian Nodal lanzó una canción nueva, y en un trozo de esa canción, ¿sabéis quién es Cristian Nodal o no? Vale, pues ese sí, ¿va? La semana pasada Alejandro Sanz y eso no sabía la canción, pero de este personaje sí. Cristian Nodal hace 15 días más o menos sacó una canción que se titula Hablando a solas con la botella, o a solas con la botella. Y en un trozo del coro dice, hablando a solas con la botella, he llegado a pensar. O sea, algo parecido a lo que está diciendo aquí Salomón en Eclesiastés. Salomón experimentó con los mejores vinos, con los mejores licores del mundo. Pero cuando se le pasó el subidón de todo eso que había probado, le vino otra vez el desánimo. Y quiero añadir una advertencia del mismo Salomón en Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice Salomón, el vino es escarnecedor. Y dice, la bebida fuerte alborotadora. Y cualquiera que con ellos se embriaga no es, ¿qué? No es sabio. Y quiero hacer un paréntesis. Yo bebo vino, vosotros bebéis vino, lo sé también, si no estaríais tan contentos algunos, pero no es pecado beber vino, que quede clarísimo, ¿vale? Ni cualquier otro tipo de licor. El problema es si tú te llegas a emborrachar con eso, si no conoces cuál es el límite, ¿verdad?, de tu cuerpo y te pasas de la raya, ¿no? Entonces, por ahí ahora que viene veranito, una cervecita fresquita, si me queréis invitar en vez de café lo acepto también, ¿vale? Pero el punto es que lo que dice aquí es que no te dejes perder en el vino, en el licor. No tenía esto pensado, pero me he acordado ahora que cuando vivíamos en Guatemala, después del día 24 y el 25 de diciembre, mi suegro me contó que cuando él era pequeño hacía un juego, que era contar los borrachitos que estaban en la calle tirados. Salían con el coche, con la familia, y iban contando, ¿no? Y yo dije, ¡hala, qué exageración! Pero resulta que al verlo allí, pues lo viví también. Él se pasaba, porque ¿sabéis qué hacía? Les ponía petardos en los dedos a la gente que estaba allí tirada, para que se despertaran de lo que habían pillado por la noche, ¿no? A ese punto no llegué yo. Me hubiera gustado, pero no me dio la cabeza para tanto cuando era pequeño. Pero qué triste, ¿no? ¿Cómo nos sumergimos en eso y nos dejamos llevar completamente hasta perder la noción absolutamente del tiempo y de la vida y de cualquier cosa? Y no se bebe para disfrutar, sino para sustituir y añadir todo eso que estaba diciendo Marian Rojas, ¿no? Hay un dolor que se quiere tapar, entonces sigues bebiendo, pero como ya le has dado tanto, pues ya no es suficiente, un poquito, ¿no? Y siempre tiene que haber algo más. Nunca encontraremos nuestro propósito en la vida si ponemos la búsqueda de nuestros placeres por encima de las prioridades de Dios. Cuando se le pasó la resaca, su siguiente escala fue un enorme proyecto de construcción, como se describe en los versículos del 4 al 6. Dice Salomón, engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Fíjate que todo está en plural. Obras, casas, viñedos, jardines, huertos, árboles, estanques. Cuando el placer no le satisfacía, Salomón se lanzó a los proyectos de construcción. Diseñó y construyó varias ciudades, varias casas. Y curiosamente, él dedicó 7 años a la construcción del templo, mientras que dedicó 13 años a la construcción de su palacio real. Ahí podemos ver un poquito cuál era la prioridad de Salomón en ese tiempo. También construyó una casa para su esposa, dice en 1 de Reyes 9:14. Una casa en el bosque del Líbano, 1 de Reyes 10:17. Establos para, escucha bien que no me he equivocado con el número, 40.000 caballos. 40.000 caballos. Esto está en 1 de Reyes 4:26. Y las ruinas de esos establos se conservan hasta el día de hoy. Salomón también plantó viñedos, hizo jardines y huertos, que eran como complejos turísticos privados. La palabra jardín aquí también se traduce como paraíso, ¿no? Y esto a algunos comentaristas les ha dado la idea de que de alguna forma Salomón quería recrear
una forma secular del huerto del Edén para él mismo y poder disfrutarlo ahí, ¿no? Curiosamente, él hace todo lo que tenía que hacer Adán, ¿no? Aparecen los verbos ahí, plantar, regar y hacer. Son los mismos que utilizan en Génesis capítulo 2. Al igual que los sustantivos que aparecen jardín, árboles frutales, etc. Como tenía tantos árboles frutales, tuvo que hacer estanques para regarlos, porque claro, no iba a ir uno por uno, ¿no? De los diversos estanques mencionados en las Escrituras, que nos hablan en Nehemías capítulo 2, los más famosos son los estanques de Salomón, situados entre Hebrón y Belén, a partir de los cuales se construyó un acueducto que abastecía de agua a Jerusalén y que curiosamente sigue funcionando hasta el día de hoy. Obviamente las generaciones que han pasado detrás pues han ido haciendo alguna reforma y alguna ampliación, pero eso que él construyó y que abastece agua a Jerusalén sigue también en el día de hoy. Pero nunca encontraremos nuestro propósito en la vida si anteponemos la consecución de nuestros proyectos a las prioridades de Dios. Cuando la búsqueda de placeres y proyectos lo dejó inquieto, lo dejó insatisfecho, Salomón decide comprar un montón de cosas. Eso está en versículos del 7 al 8. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro, y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Hay que tener cuidado con lo que ven nuestros hijos. En Navidad vimos la película Solo en Casa 3, creo que era, que ya no tiene nada que ver, ni es Macaulay Culkin ni nada. ¿No era esa o era la 2? No, la 2. Bueno, no, era 3, Solo en Casa 3 no, perdón, Richie Ricón era, que también sale el muchacho este de Solo en Casa. Y aparece ahí un mayordomo y que hace todas las cosas, ¿no? Y Aitana estaba viendo la película y cuando acabó estaba toda enfadada y le dice, Dulce, ¿qué te pasa? Y le dice, ¿no podemos tener un mayordomo también nosotros? ¡Hala! Pero ¿cómo se...? Eso que dice que desde pequeños, fijaos la inclinación de nuestro corazón. Eso nos habla de nuestra configuración de fábrica. Nuestra configuración no está hecha para buscar a Dios. Está hecha para satisfacernos a nosotros mismos. Para buscar nuestro propio placer. Queremos, pues, tirarnos ahí, que todos nos hagan las cosas, ¿no? Qué bonito. Pues esto lo que hizo también Salomón, pero no le funcionó, ¿no? Como construyó tantas obras, necesitó un gran número de trabajadores. Tenía tantas cosas que tuvo que mejorar todas las infraestructuras para que todo siguiera funcionando. Además, Salomón tenía más rebaños y manadas que nadie antes de él. Y para tener una idea de la magnitud de sus posesiones, dice Primero de Reyes 4, 22 al 23, la provisión de Salomón para un día era 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina, 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. ¿Cuánta comida? Para un día, ¿eh? Todo eso para un solo día. Para que lo entendamos, tenía más acciones y más bonos que Elon Musk, que Jeff Bezos, Bill Gates, Carlos Slim y Amancio Ortega juntos. Además de eso, acumuló plata y oro a través de los impuestos, de los tributos, de comercio. También en Primero de Reyes 10:21 describe la opulencia de sus posesiones y dice, todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Qué flipe, ¿no? Todos los vasos de beber del rey eran de oro. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. No veas. Salomón también contrató a músicos y a cantores profesionales para proporcionar entretenimiento en vivo. Cuando nada de esto le satisfacía, pues acude también al placer de las relaciones íntimas. Y sabemos por Primero de Reyes capítulo 11 que tenía 700 esposas y 300 concubinas o amantes que estaban a su disposición día y noche. ¿Alguien ha pensado 700 esposas o 700 suegras también? Eso no lo pensó él. Pero bueno, se supone que no estaban por ahí, ¿no? Nunca vamos a encontrar nuestro propósito en la vida si ponemos la búsqueda de nuestras posesiones por encima de las prioridades de Dios. Ahora, cuando el vino, cuando las mujeres, cuando las canciones, cuando todo eso lo dejan vacío, lo dejan insatisfecho, entonces viene Salomón y determina ser el más grande y ser la persona más conocida, la persona más popular. Lo vemos en los siguientes versículos, del 9 al 10.
Y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Una vez más, vemos el enfoque egoísta. Durante este capítulo 2, versículos del 1 al 17, aparece la palabra yo, me, mi, mía, mis, conmigo, 3, 15, 7, 12 veces. Todo tiene que ver con él. Lo más curioso de todo es que el plan de Salomón de convertirse en el mejor y en el más brillante se cumplió. Lo consigue. Creo que Máximo leyó este versículo la semana pasada, pero no estoy seguro, no lo recuerdo. Pero dice así, primero de Reyes 10:23. Dice, así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Encima lo consigue. Salomón hizo todo lo que pudo para expandir su influencia de su marca en el escenario mundial. Sin embargo, el egocentrismo, la autocomplacencia nunca satisfacen por mucho tiempo. Nunca encontraremos nuestro propósito en la vida si ponemos la búsqueda de nuestro prestigio por encima de las prioridades de Dios. Cuando la búsqueda de prestigio le deja igual, Salomón se centra en algo que viene siendo muy importante hoy en día, que es la puesta en escena, el performance, que todos vean lo que he conseguido, que vean las obras de mis manos. Lo vemos en la primera parte del versículo 11. Dice, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. O sea, hace inventario de todas las cosas que él ha hecho, de todas sus buenas obras y de todo el trabajo, pero lo alarmante de todo este autoexamen que él hace es que se llega a dar cuenta que nada de esto le había servido. Todo eso no le había servido para nada. Dice así la segunda parte del versículo, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento. Y dice, y sin provecho bajo el sol. Y el versículo 12 nos dice que hace otra inmersión profunda en la sabiduría y en la locura. Y volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya haya sido hecho? Es que nunca encontraremos nuestro propósito en la vida si ponemos la búsqueda de esa puesta en escena, de esa performance, de aquello que hacemos por encima de las prioridades de Dios. Os he compartido sobre el placer, los versículos del 1 al 3, sobre los proyectos, versículos del 4 al 6, las posesiones, del 7 al 8, sobre el prestigio, del 9 al 10, y la puesta en escena, versículos 11 y 12. Y finalmente podemos ver algo acerca de la perspectiva, versículos del 13 al 17. En el versículo 13 adquirió la perspectiva de que vivir una vida fiel a la sabiduría es mejor que vivir una vida inútil de insensatez. Dice, y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y también explica lo mismo Salomón en Proverbios 16:16. Dice, adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro. Y adquirir inteligencia es preferible a la plata. También descubrió que la muerte espera tanto al sabio como al necio. Lo vemos en la última parte del versículo 14 y también en los versículos 15 y 16. Dice, pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Y entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, ¿también esto? Es vanidad. Porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Cuando Salomón lo sumó todo y consideró su viaje hacia el placer, hacia los proyectos, las posesiones, el prestigio, esa performance, su perspectiva, fue bastante impactante. Y nos dice así en el versículo 17, y aborrecí la vida. Qué fuerte llegar a ese punto, ¿no? Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Nueva traducción viviente dice, por lo tanto, una palabra más fuerte, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Unas palabras parecidas
a las que encontramos en el capítulo 10 de Job, donde el mismo Job desea no haber nacido. Estaba Salomón aburrido, abatido, desanimado, deprimido, porque la vida le resultaba, dice ahí, penosa. Salomón tenía más dinero del que podía llegar a gastar. Tenía más poder del que podía ejercer. Tenía más posesiones materiales de las que podía disfrutar. Tenía más relaciones íntimas de las que era capaz de manejar. Tenía más prestigio que nadie y trabajaba para darlo todo al máximo. Nada de esto le satisfacía, ya que la vida le parecía extremadamente vacía, sin sentido, sin valor alguno. Era de nuevo como perseguir el viento. Me acordé de estas palabras de Andrés Iniesta, quien, a pesar de haberlo ganado todo en el fútbol, ganó Mundial, ganó Eurocopas, ganó Champions, ganó Ligas, ha hablado en varias ocasiones del vacío que sintió en su vida después de todo eso. Incluso en los momentos de su mayor éxito. En su autobiografía, que se llama La jugada de mi vida, Iniesta describe cómo después de ganar el triplete con el Barcelona en el año 2009, cae en una profunda depresión. Y dice esto. Dice, había conseguido todo lo que había soñado desde niño, pero me sentía vacío por dentro. No entendía por qué. ¿No se suponía que debía ser feliz? Tenía todo lo que cualquier futbolista desearía, pero algo dentro de mí no estaba bien. Rafa Nadal, otro deportista español, hablando acerca de esas luchas internas que también ha tenido, dice, cuando he estado lesionado, cuando no he podido competir, me he dado cuenta de que sin el tenis me cuesta encontrar la felicidad. Pero dice algo más. Pero al mismo tiempo, cuando lo tengo todo, sigo sintiendo que hay algo más que debería estar buscando. Y el último, Pau Gasol, después de retirarse del baloncesto profesional, confesó que la transición no fue fácil. Y dice él, toda mi vida ha girado en torno al baloncesto. Pero cuando me retiré sentí un gran vacío y me pregunté, ¿y ahora qué? Dice él, no basta con los títulos, hay algo más que aún estoy tratando de encontrar. Decía un teólogo por ahí de la Edad Media que nuestro corazón tiene un hueco con la forma de Dios, como que fuera un puzzle, ¿no? Y nos falta esa pieza en el corazón para que encaje y pueda uno sentirse completo. Nuestros anhelos insatisfechos bajo el sol son una pista de que fuimos hechos para encontrar nuestra felicidad en el Hijo, en mayúsculas, en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Cuando este buscador extravagante, cuando Salomón sale o se acerca al final de su excursión, se da cuenta de que muchas de sus fantasías al final no habían sido más que pesadillas. Salomón buscaba algo sustancial en la vida, pero al final nada le trae satisfacción. Es como si un día se despertara y mirara alrededor y veía todas las botellas de vino y de licores por todo el suelo, todas vacías por allí, en su casa impresionante, sonando la música de fondo, mujeres en las habitaciones, el jardín que había hecho, y mirara por la ventana. Y al ver eso, dijera, esto es una locura. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más en esta vida. Estoy en un callejón sin salida. Hay algo más. Y sospecho que, no sé si muchos, pero tal vez algunos de los que estáis aquí en esta noche, es posible que os sintáis como ese mismo Salomón. Al darse cuenta de que su vida carece de sentido y carece de propósito. Aquellas cosas que siempre pensaste que te traerían felicidad, esos placeres, esos proyectos, esas posesiones, ese prestigio, esa puesta en escena, lo que eres capaz de hacer, te han dejado sintiéndote completamente vacío. Es como perseguir el viento, dice ahí. Parece que no puedes hacerte con aquello que en última instancia parece que le trae sentido a tu vida. Todo lo que has intentado te ha hecho sentir soso, aburrido, desanimado. Y quisiera dejarnos 4 recomendaciones para que pongamos en práctica durante los próximos días. Uno es que podamos sumergirnos en este libro de Eclesiastés, que puedas
que puedas leerlo por lo menos 2 o 3 veces durante estas semanas mientras vamos predicando en esta serie. Otra es que creo que como iglesia, como personas, como creyentes, creo que tenemos que arrepentirnos. Hemos dicho muchas veces esto. Arrepentirnos para salvación, eso solamente sucede una vez en la vida. Hay una vez en que tú te rindes delante de Dios, delante de Jesús, y le entregas tu vida, pero durante la vivencia cristiana hay más cosas de las que tienes que arrepentirte, de las que tengo que arrepentirme. Y creo que una de las cosas que como iglesia, que como sociedad, tenemos que arrepentirnos es por haber estado buscando satisfacción fuera de Dios. Eso no va a funcionar. Tomando prestada una frase de C.S. Lewis, dice que cada placer mundano que persigues, dice, está condenado a la frustración final. Por eso creo que es hora de que nos arrepintamos, negándonos a perseguir placeres pecaminosos, porque no nos van a proporcionar aquello que nosotros esperamos que nos proporcionen, y además ponen en peligro nuestra alma. Determinemos que la satisfacción duradera viene solamente de Dios. Dice la palabra, se dice de Dios, que Él está lleno de bondad, que está lleno de bondad y lleno de gloria. ¿Por qué deberíamos buscar otra cosa? Así que en esta noche te invito a que puedas hacer 2 cosas. Una, la que he dicho, arrepentirnos de esa búsqueda de satisfacción fuera de Dios. Y otra, aquellos que nunca habéis entregado vuestra vida a Jesús, que puedes decir, esto es lo que estaba buscando, esto es lo que me faltaba tener este encuentro personal con Jesús. ¿Sabes, Pablo, esa pieza del puzzle que has hablado? Lo reconozco, es lo que siento que me hacía falta. Quiero que Dios venga a ocupar ese lugar en mi vida, en mi corazón, que me haga completamente nuevo y que me pueda también transformar. Así que te animo a que recibas a Jesús como tu Salvador. Y vuelvo a Lucas capítulo 12 para terminar con este versículo que os quiero leer. Ese hombre que se dijo, diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, estúpido. Eso está diciendo, estúpido, necio. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es, dice Jesús, el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Me gustaría, en esta noche, que si hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo Jesús, se pueda poner de pie ahí donde está. Que todos podamos inclinar nuestras cabezas, nuestro rostro, que podamos orar. Pero si alguien quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, se pueda poner de pie, porque queremos verlo, queremos identificar, queremos hablar después contigo. Jesús es todo lo que necesitamos. Dios es el que trae satisfacción completamente a nuestra vida y a nuestra alma. También puedes tomar la oportunidad para arrepentirte y decir, es verdad, reconozco que he estado buscando satisfacción fuera de Dios y no quiero hacerlo más. Porque al final del camino siempre es lo mismo. No hay aquello que me llena. Padre, en esta noche venimos delante de ti con un corazón que nos duele también, Señor, cargado, lleno de dolor porque cuesta reconocer eso, que somos una iglesia, que te amamos, que buscamos a Dios, que queremos que Jesús sea la prioridad de nuestra vida, pero cuando nos examinamos, realmente, cuando abrimos nuestro corazón y lo exponemos, nos damos cuenta de que muchas veces no eres la prioridad de nuestra vida. Señor, nos damos cuenta de que muchas veces estamos buscando la satisfacción fuera de ti. Y claro, hay satisfacción por un tiempo, pero eso se acaba. Pero recuerdo las palabras de Jesús en el pozo con aquella mujer. Si conocieras a qué te pide para beber, tú le pedirías. Y Él te daría el agua de vida, el agua viva. Oh Señor, queremos ese agua. Queremos ese agua que nos da vida, que nos da satisfacción y que nos da plenitud
completamente en ti, Señor. Así que yo me arrepiento en esta noche de anteponer otras cosas personales por encima de tus prioridades, Señor. Me arrepiento de buscar muchas veces la satisfacción en entretenimientos, en placeres, en proyectos personales, en cosas que al final no llenan ni nos satisfacen, Señor. Señor, gracias porque sé que tú nos perdonas, sé que tú has vencido al pecado, Señor, y como cantamos, aunque nuestra alma esté rota y esté en 1000 pedazos, si todavía estamos aquí es porque no es el final y porque todavía tú nos quieres aquí y quieres que sigamos adorándote, Señor. Queremos glorificar tu nombre por encima de todas las cosas. Y te damos gracias en esta noche y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.